Y nos quedamos en el antepenúltimo párrafo, donde es en tanto el naturalismo había creído por reducir la actividad misma del legislador a un complejo de operaciones lógicas, circunscribiendo el nexo entre dicho y lógica. Ahí nos Momento. quedamos. ¿Qué página Ajá. es? Es la... es la tercera. Es la tercera. Ahorita me voy a conectar y voy a tratar de proyectarla para que vayamos en el orden. Sí. Les cuento que tuve dificultades hasta de conectarme. Porque no había mucha señal. Pero ya estamos aquí. Ya saben que la metodología siempre es que hay que conectarse. Hay que conectarse en la... Solo nos conectamos y ya tenemos que colocar el nombre, el carnet, perdón, carnet, nombre y sección. ¿Estamos? Eso de entradita sin que se los esté repitiendo, tanto al iniciar como al finalizar. ¿Estamos? Sin que se los esté repitiendo, por favor. Les cuento que en la otra sección rompimos récord. Rompimos récord en cuanto a la cantidad de estudiantes que se conectó. ¿Ya? Quiere decir que ya están preocupados, ¿verdad? Porque ya en un par de semanas ya vamos a tener el examen. No sé si se recuerdan ustedes la fecha que tenemos el examen. No ha dicho. Ay, no he dicho. Es el 28, dije, licenciado. 28 de febrero. ¿Estamos? Es como 2 veces el día del cariño. 14 más 14, 28, ¿verdad? Solo que va a ser el cariño con lógica jurídica. Lo voy a tratar con cariño. Y ojalá que ustedes traten con cariño sus materiales y ya los estén estudiando también. Vamos a ver cómo estamos con... Voy a tratar de proyectar el material. Me comentan si aparece ahí el material. Ahí se ve. Bueno, aparte ustedes ya lo tienen también, que eso es lo más relevante aquí, que ustedes ya tienen ese material también. Bueno, vamos entonces a tratar de llevar la secuencia lógica de los materiales. Primero las damas. ¿Qué dama me quiere apoyar? Alejandra, creo que era la que ya me estaba apoyando. Sí. Vaya, encienda la cámara, pues, porque así así la voy identificando. Por ejemplo, Perdón. ya
Ya ubico a Yoasca, el Carmen. Ya ubico a Edén. Ya ubico a Alan Arenas. Ya ubico a varios. Voy ubicando. Ya ubico a Giovanna. ¿Por qué es importante que los vaya ubicando? Es importante porque eso demuestra que han asistido a clases y han participado en las clases. Con las personas que más participan son a las que voy identificando. ¿Estamos? No los identifico con el ánimo de afectar a nadie, absolutamente nada que ver, sino que con el propósito de tener claro que hay estudiantes que son los que participan y obviamente los voy ubicando y de repente les hace falta algún puntito, con todo gusto, ¿verdad? Porque me consta que han participado y han estado en las clases. Ahora los que son cometas, esos sí no los voy identificando, entonces de repente, mira aquí yo voy a clase, pero no me consta, no lo recuerdo. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos entonces con el material. ¿Quién? Alejandra Pérez, usted fue la que me dijo que me iba a apoyar. Sí, Vamos pues. leo el mismo párrafo que le estaba diciendo o sigo al siguiente. Vamos con el que estábamos platicando. En tanto, el ius naturalismo había creído poder. Pausa. ¿Qué es ius naturalismo? ¿Qué significa ius? Derecho, Lic. ¿Derecho qué? Derecho natural. Derecho natural. ¿Estamos? Vamos entonces, Alejandra. Había creído poder reducir la actividad misma del legislador a un complejo de operaciones lógicas, circunscribiendo el nexo entre derecho y lógica al momento mismo de la formación. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De la lógica jurídica. Y ese es el punto de vista de quién? De los ius naturalistas. Del ius naturalismo. El cual viene y reduce la actividad misma, dice ahí, del legislador, ¿a qué? A un complejo de operaciones lógicas. Circunscribiendo el nexo entre quién? Entre el derecho y la lógica, que es lo que es de lo que estamos hablando. Lógica jurídica y de las tres concepciones. Pregunto, ¿cuáles son esas tres concepciones? Ius naturalistas modernos, jurisprudencia de los conceptos y formalismo neokantiano. Vale. Entonces, como les gusta googlear, veamos qué está contemplado como ius naturalismo. Lick dice, el justnaturalismo es una doctrina filosófica que sostiene que los seres humanos tienen derechos naturales, es decir, derechos intrínsecos e irrenunciables. Estos derechos son válidos y necesarios independientemente de lo que reconozca el derecho positivo. Vamos, pues. Un derecho natural es el derecho ¿qué? El derecho a la vida. Entonces viene el derecho, eso ya es derecho natural de por sí. Pero ya cuando viene el positivismo jurídico, lo que busca es
por medio de normas jurídicas, proteger ese derecho natural. ¿Derecho natural a qué? Derecho a la vida. Y entonces, ¿cómo lo protege? Pues creando normas jurídicas, como es el caso concreto del asesinato, del homicidio. ¿Ya? ¿Qué es lo que buscan esas normas jurídicas? Obviamente esto es por medio del positivismo, que todo lo quiere normar. Y es más, es de una postura tan drástica en donde pone como prioridad la normativa jurídica. Entonces, ¿qué busca? ¿Qué busca la figura del delito de asesinato y homicidio en el Código Penal? Pregunto. Proteger el derecho a la vida. Proteger el derecho a la vida. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta cómo es que del derecho natural nos pasamos ¿a dónde? Derecho positivo. Al positivismo jurídico. Vamos pues. Sigue. Perdón. Lógica. Al momento mismo de la formación del ordenamiento, el positivismo jurídico que prevaleció en el desarrollo del pensamiento jurídico del siglo XIX abandonó el momento de la producción para expresarse con una fórmula sintética, aun cuando un poco burda, a las fuerzas irracionales de la historia, y restringió el dominio de la lógica a un campo subordinado. Esa es pregunta de examen. El campo subordinado, pero ¿Ya? Igualmente. ¿Qué dice aquí? Restringió el dominio de la lógica subordinado a un campo subordinado. Y entonces les pregunto, ¿qué? ¿A qué nos estamos refiriendo? Al positivismo jurídico. El positivismo jurídico. Vamos pues. Pero igualmente bien que delimitado. Va, continúe. Y no obstante, vasto e importante de la aplicación de la ley al caso concreto. La aplicación de la ley al caso concreto. Esto es lo que hemos estado remarcando. Aplicación de la ley al caso concreto. Pero para poder aplicar la ley al caso concreto, previamente debe hacerse uso de la lógica jurídica. ¿Para qué? Para hacer análisis del caso concreto. No podemos hablar de aplicación de la ley al caso concreto sin un análisis. Eso es como que estuviéramos hablando de una mesa y de una mesa sin patas. De un vehículo sin ruedas. De un helicóptero sin hélices. De un avión sin turbinas. ¿Estamos? No podemos ir a aplicar la ley al caso concreto si previamente no hacemos el análisis del caso concreto. Y es por eso que siempre ustedes me van a escuchar un poco repetitivo, pero es para que se les grabe. Para que se les grabe ahí en esa mente de que no puede aplicarse la norma jurídica
intuitivamente. Eso ya lo dijo un filósofo. No puede ser eso. No podemos aplicar la norma intuitivamente. Es más, el sistema de justicia no puede ser una maquila. Una maquila en el cual hay un patrón y se va a resolver de la misma manera todos los casos que tengan ciertas similitudes comunes. No puede ser maquila la justicia. Debe hacerse el análisis del caso concreto con base en un principio de identidad, porque algún elemento, alguna característica va a ser diferente. Y esa diferente puede dar lugar a una resolución favorable o una resolución desfavorable. ¿Estamos? Ahora un caballero. Gracias, Alejandra. Sí, dice, bajo esta concepción surge la llamada teoría del silogismo jurídico, que consiste, grosso modo, en un razonamiento normativo cuya premisa ¿En un mayor razonamiento qué? razonamiento mayor. Razonamiento normativo. Pausa. Y presten atención, les voy a explicar en qué consiste la teoría del silogismo jurídico. Presten atención. Y se van a dar cuenta que es bien fácil entender esa teoría del silogismo jurídico. Vamos, pues. Cuando hablamos de ustedes ya han visto silogismos. Pero en este caso no son simples silogismos, porque no estamos hablando de una lógica pura, sino que estamos hablando de ¿qué? De una lógica jurídica. Entonces no va a ser un simple silogismo, sino que va a ser un silogismo ¿qué? Jurídico. Es como que querramos hablar del pastel de chocolate. Ah, pero sin chocolate. Entonces puede ser cualquier otra cosa menos pastel de chocolate. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos del silogismo, quiere decir que hay una premisa mayor, una premisa menor, y obviamente, premisa mayor y premisa menor deviene procedente entonces arribar a ¿qué? A una conclusión. ¿Estamos? Y la conclusión no es más que producto del análisis. Y que ese análisis dio lugar a arribar a ¿qué? Al razonamiento para poder arribar a esa conclusión. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿en qué consiste la teoría del silogismo jurídico? Pues resulta que cuando hablamos de la teoría del silogismo jurídico, nos vamos a dar cuenta que hay una premisa mayor. Y entonces la premisa mayor no es más que la norma jurídica. Esa es la premisa mayor. Quiere decir que todas las normas jurídicas contenidas en el ordenamiento jurídico guatemalteco son premisas mayores. Son supuestos jurídicos que hipotéticamente, mientras no ocurra un hecho, no se puede imponer una consecuencia
no se puede generar una consecuencia jurídica. Por ejemplo, el delito de asesinato. ¿Qué les dije que era la norma jurídica? Premisa mayor. Premisa mayor. Ah, ¿pero qué pasa? No existen hechos. Entonces, si no existen hechos, quiere decir que no ocurre la premisa menor. Y no se va a poder arribar a una conclusión y no se va a poder sancionar a nadie. ¿Estamos? Para que haya silogismo jurídico tiene que haber dos o más premisas. Y entonces, ¿qué sucede? Nos encontramos una mecánica, una forma. Por ejemplo, todas las sentencias, todas las resoluciones en donde se resuelve el fondo de un asunto, en donde se hace un análisis del caso concreto, tiene premisa mayor. ¿Cuál va a ser la premisa mayor? Los considerandos de derecho. ¿Cuál va a ser la premisa menor? La existencia de un hecho. Y obviamente al existir un hecho, tiene que dar lugar a un análisis, que usted no puede arribar a conclusión si previamente no hace un ejercicio de análisis sobre el caso concreto en relación a la norma jurídica. Entonces, norma jurídica, premisa Mayor. Premisa mayor. hecho Premisa menor. y entonces, cuando hablamos de la norma jurídica, quiere decir que hay un marco. Hay un marco que se debe respetar. Y entonces está el hecho aquí. Y entonces, ¿cómo sabe usted que esta norma jurídica la tiene que aplicar a este hecho? Pues tiene que hacer el análisis y determinar si encuadra perfectamente el hecho ocurrido con la norma jurídica existente. Y a ese ejercicio se le llama subsunción. Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren mi mano. Miren mi puño. Hecho. Norma jurídica, es el marco. Pregunto, ¿casa perfectamente? Sí. Sí. Casa perfectamente. Ah, pero si lo pongo así, ¿casa perfectamente? No. No casa. Entonces, no hay subsunción. No hay una subsunción del hecho a la norma jurídica. No hay una subsunción de la premisa menor a la premisa mayor. Y entonces, si no hay una subsunción, no hay una unión, entonces no podemos arribar a una conclusión válida. Por ejemplo, despido directo e injustificado. Eso está regulado en la norma jurídica, premisa mayor. Ah, resulta que a Nadia Álvarez la despidieron de una forma directa e injustificada. Entonces, ¿qué va a generar consecuencia? Pues que a ella le van a tener que pagar su indemnización. Quiere decir que va a encuadrar el hecho dentro de la norma para poder tener derecho a una indemnización. Derecho a alimentos. Pregunto, ¿quiénes están obligados
a proporcionarse alimentos? Los padres. Los hijos también, cuando el padre ya no tiene posibilidad de hacerlo, los esposos y otros. En las reglas generales, los ascendientes a los descendientes, ¿verdad? Pero también no olviden que hay otra premisa mayor. Y esa premisa mayor se ha denominado normativa relacionada con la ley de la tercera edad. Y entonces, ¿qué pasa? Si no tiene los medios suficientes, también los padres pueden demandar ¿a quién? A los hijos. Así que no crean aquellos hijos que van a decir, yo no tengo obligación con mi padre o con mi madre. Tienen una obligación primero, una obligación moral, una obligación de derecho natural, del ius naturalin. Porque así como los padres cuidan a los hijos también tienen deber de cuidado con sus padres. Entonces, ¿qué pasa? Debe haber una subsunción que no es más que la unión del hecho con la norma y generar una consecuencia positiva o una consecuencia negativa. ¿Estamos? Adelante, Alan. Licenciado, según el planteamiento, yo he entendido aquí que aquí está, se me había corrido un poco el texto. Dice que para que haya un silogismo o para que se dé es que no lo encuentro aquí, se me traslapó ahorita en mis hojas. Que tiene la premisa mayor, no puede existir si antes no hay una premisa menor. ¿Sería la lógica? No. La premisa mayor siempre existe. La norma jurídica siempre existe. Lo que puede existir o no puede existir es el hecho. Si no hay hecho, no hay vulneración de la norma jurídica. No hay consecuencia jurídica. No hay vulneración del supuesto jurídico. Gracias, licenciado. ¿Quién está leyendo? Enciendan la cámara porque si no, no los voy a identificar. Yo a veces, fíjense que quiero socializar con ustedes, pero quiero socializar porque yo quiero saber que ustedes están ahí, atentos. Aquí estamos, dice, en un razonamiento normativo cuya premisa mayor está compuesta de una norma general, la premisa menor en los hechos y la conclusión en la norma específica, deducida lógicamente de aquella. En cuanto a su aplicación en la ciencia del derecho, se delegó el trabajo de la lógica al estudio de la relación y conexión en los conceptos y las normas jurídicas, al estudio de los postulados fundamentales, lo que conlleva en visión de los de los conceptualistas, en una rigurosa matemática en la ciencia. Ahí ya estamos hablando de ¿qué? La segunda concepción. Ya salimos del iusnaturalismo y ya vamos dentro de ¿qué?
Escuchen, todas las normas jurídicas están compuestas de conceptos jurídicos. Por ejemplo, y es más, hay conceptos jurídicos de carácter universal. Por ejemplo, trabajador. El concepto trabajador. ¿Alguien sabe qué significa ser trabajador? No me van a decepcionar. Y alguien me va a decir, es que yo no sé qué es trabajador, por eso no trabajo. Definamos qué es trabajador. Es la persona que Da un ofrece salario. su fuerza física a cambio de un salario. Es la persona que pone su fuerza de trabajo a favor de otra persona que a cambio le da una cantidad de dinero. Podríamos decir. Ese concepto, trabajador, ese es un concepto jurídico igual aquí como en Japón y en China. Quiere decir que son conceptos jurídicos universales. ¿Estamos? Entonces, cuando menciona aquí, en cuanto a aplicación en la ciencia del derecho, se delegó el trabajo de la lógica al estudio. Escuchen bien, subrayen eso. Al estudio de la relación y conexión de los conceptos y las normas jurídicas. Si tuviéramos a la vista una norma jurídica, nos vamos a dar cuenta que esa norma jurídica está compuesta de varios conceptos. Persona que pone a disposición su fuerza de trabajo a favor de otra denominada patrono a cambio de una retribución pecuniaria. ¿Ya? Conceptos jurídicos. Y entonces aquí menciona, en cuanto a su aplicación en la ciencia del derecho, se delegó el trabajo de la lógica al estudio de los postulados fundamentales, lo que conlleva en la visión ¿de qué? De los conceptualistas a una rigurosidad matemática en la ciencia del derecho. Lo despiden injustificadamente, tiene derecho a Indemnización. indemnización. Ah, pero si la institución estaba emplazada, tiene derecho a reinstalación. ¿Ya? Que se manejen, entonces nos vamos a dar cuenta que cambia el sentido de las normas. Bueno, entonces, retroalimentando, ¿qué es la teoría del silogismo jurídico? ¿Alguien que lo diga? Es una Consiste en el razonamiento jurídico en una premisa mayor, que es la norma general, y una premisa menor, que son los hechos, para determinar. Y la conclusión que es la norma específica. ¿Estamos? Resulta que todas las resoluciones
respetan una forma y una forma de la teoría del silogismo jurídico. Entonces viene, premisa mayor, se tiene a la vista el expediente, tal y tal, promovido por tal y tal en contra de tal y tal, considerando que el artículo 90, un ejemplo, artículo 102, el artículo 1 de la Constitución, señala que el Estado debe garantizar la vida. Entonces, ¿es considerando de qué? De derecho. Ah, considerando que en el presente caso el señor fulano de tal, el día tal, se encontraba en tal lugar, cuando se conducía el señor X en su vehículo y lo pasó arrollando y le ocasionó la muerte. ¿Considerando de qué? De hecho. Por tanto, este tribunal, con base a las constancias, a los medios de prueba y a lo considerado, al resolver, declara: 1. Se declara responsable al señor X. 2. Responsable del delito de homicidio culposo. 2. Se le condena a la pena de 15 años de prisión. Entonces, ahí estamos hablando de qué? De la conclusión. ¿De cuál va a ser la consecuencia jurídica? Por haberse vulnerado esa norma general, esa norma jurídica. ¿Qué va a ser la conclusión? Pues es el resultado de la aplicación de la norma al caso concreto. ¿Ya entendieron, ya comprendieron cuál es la estructura del silogismo jurídico? Y esa misma estructura debe ir inmersa cuando se emiten opiniones y dictámenes. Tienen considerando derecho, tienen considerando de hecho y obviamente tienen una conclusión. Por tanto, yo creo que muchos han escuchado considerando. Nosotros hemos escuchado la lectura de los boletines. ¿Ya? Considero. ¿Qué se hace cuando se considera? Se analiza. Primero se determina la existencia de una norma. Y luego se analiza el caso concreto y si esa norma es aplicable al caso concreto. Entonces viene la conclusión. Si es aplicable, entonces se le va a declarar responsable a la persona. Adelante, Donaldo. Licenciado, en las impugnaciones es una aplicación de que la lógica no se llevó a cabo, ¿verdad? El proceso lógico no se llevó a cabo, que la lógica jurídica no se hizo. Fíjese que si se cumpliera con la sana crítica razonada y no se violentaran los principios y las leyes de la lógica, no tendrían razón de ser de las impugnaciones. Es más, hay muchas resoluciones que se impugnan por falta de fundamentación. Ah, ¿y fundamentación qué? Fundamentación de derecho, que no se indicó qué norma se vulneró.
fundamentación fáctica, porque no se indican los hechos por medio de los cuales se vulneró la norma y no se individualiza ni precisa cuál fue esa vulneración. Y entonces allá vienen las impugnaciones por motivo de forma, por motivo de fondo. Si hablamos de forma, quiere decir que no se fundamentó. No dijo por qué se condenaba, no dijo por qué se absolvía, no dijo por qué se le otorgó el derecho a una persona, derecho a indemnización, derecho de alimentos. No se dice cuál es la razón lógica. No se indica si se calificó positivamente o negativamente ese medio de prueba. Porque, ojo, todos los medios de prueba se deben calificar. Además, hay una fase en la prueba. Primero, ¿qué es? Ofrecimiento de la prueba. Ofrecimiento. Después, ¿y Comprobación de dónde la está? prueba. ¿Cuál? La Primero, comprobación de la prueba para ver si los medios de prueba son no reales. se llama o no. comprobación, se llama valoración. Gracias, Luis. Entonces, primero, ofrecimiento, proposición, o proposición y ofrecimiento. Y diligenciamiento. Y después viene la valoración. Y entonces, ¿tiene un valor positivo o un valor negativo? Ojo. No se hace, da lugar a los medios de impugnación. Efectivamente, así es, Donald. Bueno, ya quedó bien claro qué es la teoría del silogismo jurídico. ¿O no quedó claro? Licenciado, para mí que tienen que tener validez las dos premisas. Las dos tienen que ser verdaderas, que el hecho sucedió y que existe la ley en donde se enmarca para que pueda llegarse a una conclusión válida. Es que lo más fácil es la premisa mayor, porque esa ya existe, esa ya el legislador la impuso. Sí, tal vez sería relacionar entonces el hecho Los- con que si ¿Qué encuadra les dije aquí? una, ¿Qué les dije aquí cuando les hice esto? la subsumisión, Subsunción. subsunción, Subsunción. subsunción. Es el encuadramiento del hecho con la norma jurídica. Caso, pues, ahí se recuerda. En la hablar de lógica estamos hablando de mapas. Rompecabezas, dice alguien. ¿Qué quiere decir? Que todas las piezas tienen que cuadrar perfectamente. Si no cuadran, no hay delito. Si no hay norma que diga que es delito, no hay delito. Premisa mayor, premisa menor. Y si encuadran, viene la consecuencia, que puede ser una sanción o el otorgamiento de un derecho. Esa es la conclusión. Eso es hablar de teoría del silogismo jurídico. No hay más. ¿Estamos? Bueno, continuamos con la lectura. Y menciona aquí, en la visión de las conceptualistas, a una rigurosidad matemática en la ciencia del derecho. Casa perfectamente.
tan exacto como las matemáticas. Porque ahí se recuerdan que vamos detrás de un razonamiento válido, conforme a la norma jurídica. Norma jurídica que contiene un supuesto jurídico. Y ahí, en ese supuesto jurídico, en caso ocurriera el hecho, entonces también dentro de la norma va a tener una consecuencia jurídica. La norma jurídica se divide en dos. Supuesto jurídico, consecuencia, va a tener dos partes. Una parte de supuesto jurídico y una de consecuencia jurídica. Si no, ¿qué pasa si la norma establece que durante el emplazamiento no se puede despedir a una persona si no es por medio de un incidente de cancelación de contrato? Y viene el patrono y lo despide. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Lo tiene que restablecer. Lo tiene que reinstalar en su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones. Y no solo su salario, sino que los salarios también dejados de percibir, que coloquialmente se denominan salarios caídos. Ah, pero no solo los salarios, sino que también todas las demás prestaciones. Por ejemplo, si había bono, darle su bono. Si había aguinaldo, darle su aguinaldo. Si hay un bono de riesgo, dárselo. Todos los derechos que se le dieron a los demás trabajadores. ¿Estamos? Les cuento que últimamente, no ahorita, ¿verdad? Pero hay varios alumnos que después o se vuelven mis clientes o me refieren clientes. ¿Ya? Hoy tuve un caso. Les comparto. Tuve un caso de una señorita que estudiaba conmigo y el hermano tenía un problema ahí. Y nos reunimos y llevamos el caso. Y hoy le entregaron el niño al papá. Y la niña se la dejaron a la mamá. ¿Ya? Porque prevaleció el interés superior del niño. Y el niño manifestó que no quería estar con la mamá. Que no se sentía bien, que no lo trataban bien. Y al final el juez vino, resolvió y se le entregó el papá. Contento se vino el papá. Está llorando, estaba después de la audiencia. ¿Ya? No se imaginó que se lo fueran a dar. Porque ustedes saben que la mayoría de los casos, ¿a quién le dan los niños? A la madre. A la madre. Pero en este caso, la madre se quedó con la niña y el niño se quedó con el papá. El juez hizo el análisis del caso concreto. Y obviamente tuve que intervenir en la audiencia dando mis argumentaciones legales y fácticas por los cuales consideraba que era mejor que el niño se quedara en poder del padre, ¿verdad? Se lo dieron. Estaba llorando el papá, estaba llorando el abuelito, yo creo que toda la familia estaba llorando. Pero antes de que se descompusieran, les dije, bueno, ahí se recuerdan que me deben todavía el 50%. Que voy a olvidar, ¿verdad? Buen billete. ¿Ya? Sí, para eso es que estudiamos, para eso es que estamos en análisis del caso concreto, en argumentación. Bueno, vamos pues. ¿Quién más va a leer? Ya leí un varón, una dama, ahora toca una dama otra vez. Una dama valiente. No damo, ¿verdad? No se van a emocionar, no dije damos. Nadia, adelante.
Cámara y acción. Si no, ¿cómo lo voy a ir identificando? Dice, con la llegada ¡Cámara! de los neocantianos, disculpe, Sin miedo al éxito. con la llegada, gracias, Que romper con la el hielo. llegada de los neocantianos y en especial con su más conocido promotor Hans Ahora estamos Kelsen, hablando de qué? la conexión entre Hans Kelsen y de los neocantianos. Esa es la tercera concepción, ¿no? ¿Se dieron cuenta cómo de una concepción nos fuimos a la otra? La segunda. Y ahorita ya estamos en la tercera. La conexión entre la lógica y derecho fue reemplazada por lo que se denominó el problema lógico del derecho, Subrayen eso. conduciéndolo La conexión entre lógica y derecho fue reemplazada por lo que se ha denominado problema problema lógico del lógico derecho. del derecho. Si no hubiera problema, ¿tendría razón de ser la lógica? Es más, ¿tendría razón la existencia de los abogados? No. ¿Para qué somos los abogados? Para que se lleve el proceso lógico. Para que resolvamos problemas lógicos jurídicos. No para que se den. Los problemas se dan. ¿Y quiénes son? Como quien dice, yo. No el Chapulín Colorado, ¿verdad? El abogado, ¿verdad? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme, verdad? Cuando hay problemas legales, ¿a quién es al que llaman? No al Chavo del Ocho, ¿no? No al Chavo del Ocho. Llaman a un profesional, y si es problema lógico jurídico, a un profesional del derecho. ¿Sí? Repite. Conduciéndola, repito, con la llegada de Por favor. los neocantianos y en especial de su más conocido promotor Hans Kelsen, la ¿Quién es el conexión principal entre promotor de los neocantianos? Hans Kelsen. Ahí está la respuesta. La conexión entre lógica y derecho fue reemplazada por lo que se denominó el problema lógico del derecho, conduciéndola de la ciencia del derecho hacia la filosofía del derecho y que puede entenderse mejor a través de la siguiente analogía sobre la función de la lógica del derecho. Entonces viene todo este material, tiene un orden lógico. ¿Y cuál es la parte final de ese procedimiento lógico y de ese orden lógico? La conclusión. Las conclusiones. Como quien dice, hay que aterrizar, pues. ¿Usted para qué estudió Derecho? Para ser abogado. Para ser abogado. Para ser el paladín de la justicia, va a decir alguien por ahí. Para ser Don Quijote de la justicia. Pero hay más Sancho Panza de la justicia, ¿verdad? Para ser operador de la justicia. Para ser operador de la justicia. Pero cuesta entre tantos villanos. Es que esto es mundo. Y en el mundo es más.
Hasta en el mundo religioso se habla de la cizaña, se menciona del trigo y la cizaña. Sabemos que, es más, se menciona que esta es una lucha. Y se menciona de principados y no sé qué más situaciones. Quiere decir que conflicto siempre va a haber entre el bien y el mal. Conflictos jurídicos siempre van a haber. Es más, nos morimos y se quedan peleando los hijos por la herencia. Conflicto jurídico. ¿A quién van a llamar? Abogado. Al abogado para que le resuelva el problema jurídico. Vamos pues, sigue leyendo por favor. Conclusiones. Teniendo en cuenta lo anterior enunciando, comenzaré mis planteamientos dilucidando sobre la diferencia existente entre la lógica formal y la lógica jurídica, para luego expresar nuestro concepto sobre posibilidad de considerar a la lógica jurídica Despacio, por como favor, una ciencia para que nos dé autónoma. tiempo a analizar. Porque de nada sirve que leamos y no entendamos. Conclusiones. Teniendo en cuenta De contenido, dice. Dice teniendo en cuenta, dice, ¿no? Vamos. lo anteriormente enunciado, comenzaré mis planteamientos dilucidando sobre las diferencias existentes entre la lógica formal y la lógica jurídica. Para luego. Expresar nuestro concepto sobre posibilidad qué? de considerar. En un círculo esto, por favor. Nuestro concepto sobre posibilidad de considerar a la lógica ¿De qué? jurídica como ciencia autónoma. La posibilidad de considerar a la lógica jurídica. De considerar. ¿Qué tipo de considerando le dije que había? Considerando de derecho, considerando de hecho, considerandos jurídicos, que son los de derecho, y considerandos fácticos, que son los considerandos de hechos. Considerando que el artículo tal y tal establece tal y tal y tal y menciono todo. ¿Qué tipo de considerando es? Jurídico. Considerando de derecho. Considerando que el día tal y tal, el señor fulano de tal y tal, arrolló al señor fulano de tal cuando se conducía en su vehículo. ¿Qué está considerando? Fático de hecho. Por tanto, el señor fulano es autor responsable del delito de, si no murió, ¿verdad? Lesiones culposas. Por dicha conducta antijurídica y culpable, se le impone la sanción de 3 años de prisión conmutables a razón de 10 quetzales por cada día. Ahí está la consecuencia jurídica. Y por haber ido bajo efectos de licor,
como pena accesoria se le suspende la licencia de conducir por el plazo de 3 años. Y además se le impone una multa por un monto de 25,000 quetzales. Des en cuenta la importancia de la lógica jurídica. Nos sirve para analizar la norma jurídica y nos sirve para arribar a una conclusión, para resolver un problema jurídico y obviamente para que se aplique la norma al caso concreto. Aquí no hay maquilas. Debe haber análisis del caso concreto. Y no somos zombies. Aquí no resolvemos por intuición. Algo diferente tiene este caso con otro que ya vi. Y entonces le tengo que dar la solución que sea acorde a las características y circunstancias del hecho. Licenciado, otro ejemplo de considerandos. Considerando el artículo X, digamos, no lo tengo en la mente, del derecho al trabajo, establece la inamovilidad de la mujer en estado de embarazo. Y hago la descripción de todo el artículo. Y ahí vengo con el otro considerando. Considerando que la señora Elizabeth Taylor fue despedida encontrándose en estado de embarazo. Entonces ahí están considerando de hecho. Por tanto, este tribunal, con base a lo considerado y leyes citadas al resolver, declara con lugar la reinstalación. ¿Con qué estoy haciendo? Concluyendo. Con lugar los salarios dejados de percibir. ¿Ya? Considerando que el Código Civil establece el derecho de alimentos y menciona todo el artículo. Considerando que el señor fulano de tal es padre del menor fulano de tal, por el cual su señora madre está requiriendo alimentos para su educación. Por tanto, ¿qué vamos a concluir? Con lugar la demanda de alimentos. Esas son las conclusiones. Eso es el silogismo jurídico. Licenciado, Diga. Un ejemplo concreto dentro de nuestro ámbito sería que si un ejemplo concreto dentro de nuestro ámbito sería como el que, por ejemplo, haya obligación de llamar a votación y no se haga, entonces la conclusión es de que tiene que hacerse en 6 días. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué caso en concreto? De un caso concreto que se obligó a las autoridades de la universidad a citar a votaciones, a hacer el proceso de porque votación. debe haber una norma jurídica, un considerando de derecho. Y Claro. entonces, considerando que no se está cumpliendo con la norma, ya se excedió el plazo, por tanto, tiene que cumplir, se le ordena se cumplir. combina a que se convoque a elecciones. Conclusión. Premisa mayor, premisa menor, conclusión.
Pero muchos aquí solo saben los considerandos de los boletines y los por tanto de los boletines. Y es más, ahí también se supone que hacen análisis y concluyen en algo. Porque dice, por tanto, este comité lo considerado declara non grato al señor fulano de tal. ¿Qué dice ahí? Un silogismo, pero no un silogismo jurídico. Porque cuando hablamos de silogismo jurídico, ¿qué quiere decir? Que van a haber repercusiones y consecuencias jurídicas. ¿Estamos? Miren la importancia de este curso. Este curso no es la Cenicienta. Este curso es como la médula, como el tuétano. ¿De qué sirve que sepamos un montón de normas, que conozcamos un montón de doctrinas? No sabemos hacer análisis y no sabemos cómo aplicar la norma al caso concreto. Háganse esa pregunta. ¿De qué sirve que usted tenga un arma y no la sepa disparar? Ese es como aquel chiste que se menciona, le da pan al que no tiene dientes, menciona. Como quien dice, ahí le están poniendo el gran premio y no lo toma porque tiene miedo, porque siente que no tiene la capacidad. Dese en cuenta la importancia. Y de aquí de la lógica jurídica, cuando estén en el 9º o 10º por ahí, filosofía del derecho. Ojalá que cuando se la den, se la expliquen y ustedes puedan encontrarle el sentido y la razón de ser e importancia que tienen estas materias. ¿Para qué nos sirve? Vale. Vamos pues. Dama o caballero. Dama o caballero. Voluntarios y voluntarias están ahí. Valientes están ahí. O ya los perdimos. Aquí estamos. Serían diferencias, ¿verdad? Tengo hambre. Come pan del conocimiento, por favor, Anderson. Vamos. Diferencias. Número 1 de contenido. Mientras que la premisa mayor de un silogismo jurídico es una norma en la lógica forma, en la lógica formal. En la Sí, lógica póngale formal. ahí una R. Ok. Voy de nuevo, Lec. Número 1 de contenido. Mientras que la premisa mayor de un silogismo jurídico es una norma en la lógica formal, este papel lo realiza un silogismo jurídico. 2. De resultado. La premisa menor resulta de unos hechos que deducen el grado de compatibilidad de adecuación con la norma. Es lo que les estoy diciendo, la subsunción. Vamos. 3. La lógica formal no busca la verdad de los hechos, dado que es una lógica sintáctica que se adapta a una estructura, teniendo como único punto de referencia la coherencia del razonamiento. Eso es la lógica formal. Vamos.
4. El razonamiento jurídico es una amalgama de lógica y retórica, mientras que el segundo elemento no se encuentra. Diremos que la lógica jurídica es un Pregunta de método. examen. Pregunta de examen. La lógica jurídica. Discúlpele, yo no le escuché muy bien, se entrecortó un poco. No sé si podría repetir la pregunta. Leí. Si ahí de lo que vas a leer viene la pregunta del examen. Ok. ¿Y Diremos que, lees? diremos que la lógica jurídica es un método de investigación Subraye. para entender el derecho. Obtiene su principal fuente del conocimiento en la razón y no de la experiencia. Esto Esto ya lo nos explicamos. Pausa. Y menciona que la lógica jurídica es un método de investigación para entender ¿qué? El derecho. Entonces, si usted no aprende lógica, no va a entender el derecho, no va a saber qué hacer. Tiene el arma ahí, pero no sabe disparar. Entonces va a llegar otro y se la va a quitar y se lo va a bajar. Se le va a poner de carne de cañón a otro que sabe lo que está haciendo. Eso es como cuando usted va a un debate y no sabe cómo actuar. Y se topa con uno de aquellos que le da una gran arrastrada. Arrastrada jurídica, van a decir. Porque no va a ser física. ¿Ya? Ojo, pues. Repetí, por favor. diremos que la lógica jurídica es un método de investigación para entender al derecho. Esto ya está claro. Obtiene su principal fuente del conocimiento en la razón y no de la experiencia. Esto nos puede llevar a razonamientos tan exactos como los que nos pudieran dar las matemáticas. Esto ya es repetitivo. Esto ya lo vimos, ya lo explicamos. Y yo pienso que ahí es como quien dice rematando, que se está concluyendo. Esta es una... Vamos. La lógica jurídica está formada tanto por una lógica formal como por una teoría de la argumentación jurídica. Teoría de la argumentación jurídica. Si usted tiene conocimiento del derecho, tiene conocimiento de la lógica jurídica, obviamente va a tener una excelente argumentación jurídica. No va a hablar sandeces, ¿verdad? Cosas que nada que ver. Vamos. Y es erróneo. Ajá. Y es erróneo disociar y contraponer la lógica deductiva y la argumentación jurídica. Próxima clase, folleto 2. Examen, folleto 1 y 2. Estamos, ¿no? Bueno, ahí nos vamos a quedar. Pierdan el miedo, por favor. Varios alumnos me dicen, mire, gracias, porque la verdad es que usted así como nos dio las clases, exalumnos. Mire que yo tenía miedo de hablar y después de choque me hizo hablar y la verdad que pedí el miedo y ahora cómo hablo, cómo argumentan. ¿Ustedes creen que le va a ir bien a un abogado que llega a una audiencia a quedarse mudo? A quedarse callado. No, Lick. Si tienen el conocimiento y tienen la argumentación, conocen la lógica jurídica, tienen el mundo jurídico a sus pies. El universo jurídico. Adelante, Donaldo.
Yo aquí le vengo a hablar claro, conciso, preciso, sin Se andar levantó la mano sin querer. sin andar como quien dice por las ramas. ¿Lo toman o lo dejan? Y si lo toman, asúmanlo. Adelante, Yosca. No, Lick, no. No sé por qué se levantó levantó la mano. Levantó la mano. A veces lo hace uno sin querer, licenciado. A mí me pasó también. Algo más, alguien que quiera decirme algo que no me ha dicho. Yo siempre ando viendo cómo socializo para que agarren confianza, Bueno, para que para que pierdan el agarremos miedo. confianza y que se nos quite el miedo, ¿por qué mejor Así es. no solo nos evalúa del primer folleto? No hemos analizado bien esa el es otro. cobardía. Eso es cobardía. Y aquí no habemos cobardes, aquí solo habemos gente valiente. Los folletos ahí los tienen. Ya No deberían de tenemos tener tiempo. devorados los folletos. Cuídense. Buenas noches, Lick. Buenas Buenas noches. Licenciado, disculpe. ¿Quién habla? Alan Arenas. ¿Qué pasó, Alan? Aquí en su clase no hay asistencia, ¿verdad? Bien. Al 2 inicio, veces. carnet, nombre y sección. Y al final, carnet, nombre y sección. 2 veces hay asistencia. Al ingresar y al salirse. Hay Y que cuidado si ponerlo ahí se a salen, escribir, porque el ¿verdad? mismo sistema me avisa cuántos minutos estuvieron dentro. Con cuidado. No se vayan a andar por las ramas porque se pueden quebrar esas ramas muy delgadas. No pueden soportar su peso. Y van a caer por su propio peso. Es que yo no lo puse al inicio, pero lo voy a poner ahorita al final, licenciado. No esté planchando porque eso ya rato lo dijimos. Jurídica. Bueno, Alan, cuídese. Aquí. Ahí estamos. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Catherine. Alexandra. Buenas noches, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Me Victoria. gustó mucho la clase, licenciado. Aquí echamos la sal, la pimienta y como que si éramos unos tacos, le echamos la cebolla, la salsita y el quesito ahí encima. Y todavía Muy una buena, muy buena. de chiltepe. Va pues, cuídense. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Licenciado. Sí, Nadia, adelante. Licenciado, con las personas que tienen derecho, bueno, que tienen que pagar pensión de alimentos, también están las personas que tienen derecho a percibirlos por alguna discapacidad. Los esposos, Y cuando son en especialmente el esposo, porque la esposa ya lo colateral, tiene en cajón. en línea colateral, cuando hay alguna discapacidad física o mental, Usted, no importa la edad, no importa que tenga más de 18 años, que ya no sea niño, tiene el derecho de alimentos. sí, es que no lo habíamos mencionado cuando hablamos de la pensión alimenticia. Por Así eso lo es, estaba mencionando. esa es la norma jurídica, la premisa mayor. Sí, y el hecho sería alguien que no cumpliera con El ese. hecho es que se dé un caso concreto. De una persona que esté en esa situación que hace referencia a la norma. La norma solo es un supuesto. Y los supuestos quiere decir que son como hipótesis. Puede hacer que ocurran o no ocurran. Si no ocurren, no hay premisa menor.
En No conclusión sería se diría, un hecho concreto, un caso concreto. Y sí, la conclusión es que tiene derecho a alimentos y que se le tiene que proporcionar como tal, ¿verdad? Por quien está obligado. gracias, licenciada. Feliz noche, bendiciones. Igualmente nadie. Cámara, ni enciende. Feliz noche, cuídense. Feliz noche, licenciado. Feliz Buenas noche, noches, Darling. Cámara, Darling. Alan, ya lo conozco. Aquí estoy, licenciado. Vaya, pues. Él les encargo. ¿Sí? Yo les socializo porque lo que quiero es que pierdan el miedo. ¿Verdad? Pero es que Argumento. venimos traumados de las otras clases. Traumados de qué, sí, miren, yo trato de tratarlos bien, de que se sientan en confianza, que se desenvuelvan. Sí, ¿verdad? Si está, mire, pues usted no le va a ir a cobrar una deuda a alguien que no le debe, ¿verdad? No. Entonces, si yo les doy buen trato a ustedes, obviamente ustedes tienen todas las condiciones necesarias para desenvolverse, no para estar tímidos o tensos. Yo trato de que no estén tensos. Los trato bien, los hago reír, les explico, soy directo no les ando con mentiras. Igual su clase es una de mis favoritas, fíjese. Siento que le entiendo más porque usted como que nos habla directamente y sin tanta palabrerías, podríamos decir. No, hombre, aquí vamos al grano. Aquí vamos al grano. ¿Verdad? Ya, yo no trato de enredarlos. Por el contrario, trato de que escudriñemos lo que no entendemos y que lo comprendamos. Ya que estamos en confianza, Lick, mire, hablando sobre la teoría del silogismo, yo la entendí de esta manera. Dijo de que esto se basaba primero en la premisa mayor, que es la que siempre existe, que es la norma jurídica, ¿verdad? Norma jurídica o norma general, es lo mismo. Va. Entonces, a base de esto sacamos la premisa menor, que son los hechos. No es que a base de eso, sino que está la norma jurídica y ya cuando ocurre un hecho, entonces usted lo pone en contraposición para ver si ese hecho encuadra ahí. Ya. Y a base de eso sacamos lo que es la conclusión, que es un análisis, ¿verdad? Entonces Así es. De eso se trata. Muchas gracias, licenciado. Que descanse. Buen provecho. Igualmente. Gracias. Cuídense. A la orden siempre.